Bueno, muy buenas tardes con todo. El día de hoy les vamos a hablar, les voy a hablar de un tema sumamente interesante que concierne al tema de las relaciones internacionales y la geopolítica. Antes que nada, la disciplina de relaciones internacionales es una de las más jóvenes de las ciencias políticas y sociales. Es más, su proceso de institucionalización como disciplina se inició en los Estados Unidos y algunos países europeos al finalizar la Primera Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando más se generalizó su conocimiento mundial. Su consolidación no se hizo posible hasta finales de los años 60, cuyo impulso original provino en unos casos de las facultades de Derecho y en otros de las facultades de Filosofía a través de sus departamentos de Ciencias Políticas o de Historia. Desde entonces, la disciplina se ha caracterizado por su flexibilidad y ocupa una posición estratégica en el actual proceso de recomposición y rearticulación de las ciencias. Caracterizar a los estudios internacionales en la actualidad implica partir de la relación entre viejas y nuevas tendencias que explican los procesos de recomposición de fuerzas, la aparición de actores nuevos o una mayor participación de los mismos, así como la definición de temas específicos en la actualidad. Cuando nos referimos a la vinculación de tendencias, se hace referencia a procesos de internacionalización que partieron de la expansión capitalista y la conformación de los estados modernos, pero también de otros sucesos, entre los que sobresalen las transformaciones globales de la humanidad mediante los intercambios civilizatorios que han modificado las formas de relación entre dos grupos sociales. Hablar de lo internacional también significa analizar fenómenos globales que se han llevado a cabo mediante los impactos de las revoluciones modernas, en donde la conformación de un sistema internacional se ha caracterizado por la pugna entre diferentes estados por imponer controles en momentos en que el sistema se dedicó a la explotación extensiva e intensiva de recursos naturales y humanos en otros territorios, como es el caso de África subsahariana. Es muy sintomático al respecto y constituye una muestra clara de la manera como su inserción fue posible a raíz de la expropiación de su capital natural y humano. Bueno, y ahora topando un tema primordial de este, de este tema global, tenemos lo que son las tendencias globales y procesos regionales. Entre los años de 1990 y 2015, la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, estableció entre sus principales objetivos de desarrollo el atender la erradicación extrema de la pobreza y el hambre entre los 6.000 millones de habitantes del planeta, garantizar la educación primaria y promover la igualdad de género. En el aspecto de la salud se planteó la reducción de la mortalidad infantil, luchar contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades, pero también asegurar la sostenibilidad ambiental y la promoción de una alianza mundial para el desarrollo. Según declaraciones del entonces presidente del Banco Mundial, Wolfenson, el logro de estos objetivos de desarrollo implica una fuerte inversión, alrededor de 40 a 60 millones de dólares anuales. Esto más la ayuda adicional durante los próximos 15 años a países en vías de desarrollo. Esta situación nos lleva a pensar que el mundo global que recibimos a inicios del nuevo milenio está marcado por grandes contradicciones y exclusiones. No obstante, ha sido el resultado tanto de procesos nacionales como internacionales que han afectado en mayor o en menor medida a la totalidad de los países en el seno del contexto internacional. De acuerdo con algunos autores, las tendencias globales que se han acelerado en diversas direcciones ahondaron los fenómenos de internacionalización económica partiendo del desarrollo del modelo capitalista y de la tercera revolución técnica científica.
A través de una serie de estrategias se realizó la hegemonía de diversos centros de poder, que son en parte los que detentan el conocimiento tecnológico y científico aplicado al aparato militar a través de sus macroempresas industriales, que se han ido apropiando de los recursos naturales y culturales de otros países, lo que da lugar a un reordenamiento del mundo desde la segunda mitad del siglo XX. Lo cierto es que no estamos ante un sistema acabado, plenamente desarrollado ni bien estructurado. Bueno, las relaciones internacionales tienen un núcleo muy importante, que es lo que denominamos dimensiones de las relaciones internacionales. Estas dimensiones van a afectar el estudio de las mismas. Bueno, como mencioné, las relaciones internacionales tienen un núcleo de componentes jurídicos, políticos, económicos, así como diplomáticos, sociales y culturales. E incluso deben contemplarse los elementos de carácter religioso, ideológico, axiológico e idiosincrásico. Pero existen tres dimensiones que son las más importantes dentro del estudio de las relaciones internacionales, y estas son las dimensiones económicas, dimensiones políticas y las dimensiones culturales. Empezando con la dimensión económica, hace referencia a las relaciones económicas internacionales con un vasto y complejo campo de estudio de las diferentes esferas de las relaciones entre las naciones, basadas en las políticas frente a los otros estados, de carácter institucional y pública, pero también particular o privado. Refiriéndonos a las dimensiones políticas, esta dimensión incluye aquellos aspectos que influyen directa o indirectamente en la configuración del problema y están vinculados a la toma de decisión a nivel sanitario, educativo, científico, legislativo y económico, tanto en la gestión pública como privada. Asimismo, incluye también aquellos aspectos relacionados con las decisiones que tomamos cada uno de nosotros en tanto individuos frente a un tema, desde los roles particulares en los que nos desenvolvemos, y en muchos sentidos la dimensión política y la sociocultural se complementan, lo cual hace que los límites entre ambas resulten un poco difusas, por así decirlo. Sin embargo, dentro de cada una de ellas se van a abrir posibilidades particulares al análisis. Y finalmente, refiriéndonos a la última dimensión, la dimensión cultural, Hofstede nos mostró que hay agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afectan al comportamiento de las organizaciones. Desarrolló lo que llamamos modelo de las 5 dimensiones para identificar los diferentes patrones culturales, y tras un extenso estudio empírico internacional, Hofstede concluyó que existen 5 dimensiones que explican una gran parte de las particularidades culturales de un país, particularidades que condicionan el comportamiento de sus habitantes y sus organizaciones. Estas 5 variables son individualismo y colectivismo. Esto van a reflejar las preferencias por la libertad y el nivel de holgura que se establece en los lazos sociales. El individualismo intensifica los derechos y las libertades del individuo, como su palabra lo indica, poniendo énfasis especial en la carrera profesional, las recompensas y el aspecto individual. Estados Unidos es un ejemplo de un país con una cultura individualista. En cambio, el colectivismo enfatiza los valores y la armonía entre los miembros de un grupo, al cual se subordinan los intereses personales. Japón es un claro prototipo de cultura centrada en el colectivismo. Bueno, como segundo punto tenemos la distancia al poder. La distancia al poder lo que va a hacer es medir el grado en el que los miembros de una sociedad aceptan la distribución del poder en una organización o en la sociedad en su conjunto.
Esta variable determina la intensidad de las creencias entre los trabajadores de una organización acerca de la legitimidad que los directivos tienen para ejercitar el poder y efectuar la toma de decisiones de manera autoritaria. Ahora, centrándonos en el tercer punto, tenemos lo que denominamos evitación de la incertidumbre. Lo que va a hacer esto es medir el grado en el cual los miembros de una sociedad se sienten a disgusto con la incertidumbre y toleran la ambigüedad. Se reflejan en las organizaciones el nivel de claridad versus ambigüedad de las instrucciones y órdenes emitidas por superiores, que determinará una función de esta variable, sensaciones de rechazo o atracción entre los subordinados. Una cultura con bajo nivel de evitación de la incertidumbre acepta la ambigüedad como parte inherente de los retos que ofrecen los empleos para el desarrollo individual, mientras que una cultura de alto nivel de evitación de la incertidumbre, en el cual los empleados van a tratar de evitar actividades que les suponen niveles de alta ambigüedad, por ello les afecta su nivel de estabilidad personal, prefiriendo tareas concretas con instrucciones específicas. Un claro ejemplo de culturas nacionales con un bajo nivel de evitación de la incertidumbre es Estados Unidos e Irlanda, mientras que países que tienen una cultura nacional con un alto nivel de evitación de las incertidumbres son Grecia y Portugal. Tenemos finalmente el cuarto punto, la masculinidad y feminidad. Lo que nos va a mostrar este punto es la preferencia que tienen los individuos por la necesidad de logro, por el éxito material frente al emocional y por el heroísmo como forma de realización personal. Las culturas que poseen una mayor tendencia hacia la masculinidad suelen definir los géneros de una forma más tradicional y dan una gran preponderancia e incluso en ocasiones estereotipada a los comportamientos masculinos que anulan socialmente a los comportamientos femeninos, evaluando muy positivamente las conductas de tipo asertivo e incluso aquellas agresivas. Para citar un ejemplo, Japón es un país que tiene una cultura fuertemente masculina. Y finalmente, el último punto, la orientación a largo plazo y orientación a corto plazo. Se refiere a la importancia que se da en algunas culturas a la planificación de la vida con un enfoque en el largo plazo en contraposición con las preocupaciones inmediatas. Las culturas con una orientación a largo plazo se caracterizan por valores como la resistencia, la adaptación a la tradición, a nuevas costumbres, la adaptabilidad personal y la idea de que los eventos más importantes ocurrirán en un futuro. China es un claro ejemplo de un país que se destaca en este sentido. Y finalmente, el último punto a tratar en este tema tan importante de las relaciones internacionales y la geopolítica son los actores principales, ¿verdad? Ya que sin ellos pues prácticamente no existiría esto que denominamos relaciones internacionales. Uno de los problemas fundamentales de las relaciones internacionales, nos atreveríamos a decir el problema principal y axial, ligado también a la definición de la disciplina misma y que se refiere a la sustancia más profunda de las relaciones internacionales, es la identificación de los actores. Dado que los comportamientos, los sistemas, las estructuras, los procesos de interacción no pueden ser correctamente analizados si previamente los actores no son claramente identificados. Aquellos a quienes hoy llamamos actores de las relaciones internacionales existieron desde los tiempos más remotos. Sin embargo, la falacia de Pax de Westfalia nos ha impedido pensar correctamente. Cuando los distintos grupos de las familias nómadas que lentamente estaban poblando la superficie de la tierra se agruparon entre sí para dar origen a distintas tribus, se produjo la aparición de la primera unidad política concreta de la historia de la humanidad. Mientras en la familia el factor aglutinante fundamental era el afecto biológico, en la tribu el factor aglutinante esencial sería el político biológico. Cuando algunas de las tribus nómadas se hicieron sedentarias, construyeron aldeas y luego pequeñas ciudades
que se hicieron unidades políticas con asiento territorial, o sus siglas UPCAT, y comenzó a plantearse el problema de las relaciones entre las distintas unidades políticas como asiento territorial y entre estas y aquellos pueblos que aún se mantenían nómadas. Las unidades políticas con asiento territorial más fuertes tratan de someter a las más débiles, y ambas, fuertes y débiles, sufrirán el ataque de las unidades políticas sin asiento territorial, que estarán en un principio interesadas primordialmente en el saqueo de las riquezas y el sometimiento, pero sin la pretensión del dominio efectivo formal del territorio de las unidades políticas asentadas territorialmente. Comenzó entonces lo que denominamos un juego entre la dominación y la liberación, que continúa hasta el día de hoy. Entonces, las unidades políticas las vamos a dividir en dos. Unidades políticas con asientos territoriales, que el concepto más básico comprende a cualquier colectivo político organizado que posee un dominio efectivo de un territorio. Y las unidades políticas sin asiento territorial, o como sus siglas en inglés, UPSAT. Denominamos a cualquier individuo o grupo de individuos que, sin poseer ni interesarles el dominio efectivo formal de un territorio, intentan cumplir sus fines, cualesquiera sean estos, imponer su voluntad a las unidades políticas que tienen asientos territoriales. Bueno, y como una conclusión a todo este tema, las relaciones internacionales consensuadas con lo que es la geopolítica, podemos decir que la definición de un nuevo concepto crítico de lo que debe entenderse como actores de las relaciones internacionales que hemos realizado debe necesariamente, desde una lógica estrictamente formal, concluir con la elaboración de una nueva definición crítica de las relaciones internacionales como disciplina de estudio. En todas las teorías políticas, de hecho, lógicamente las teorías que están relacionadas internacionalmente, subyace como punto de partida, explícito o implícito, una determinada concepción de lo que es el hombre. Toda teoría política está informada por una cierta antropología filosófica. Vale decir que una respuesta sobre el hombre, su origen y su fin.